Hola, cuando pensamos en un dibujo, pensamos siempre en un paisaje bonito, un monumento, un sitio agradable, que valga la pena, pero esa limitación no debemos tenerla en el dibujo urbano. En el dibujo urbano realmente dibujamos lo que encontramos en la calle. Puede ser más o menos bonito, pero forma parte del paisaje urbano y eso lo podemos reflejar en un dibujo que acabe siendo bonito. En este caso me he centrado en una escena cotidiana que seguro que tenéis cerca de casa, de un contenedor, de una obra, y voy a intentar dibujarlo. Es un tema no muy complicado porque no tiene mucha historia de perspectiva ni nada, simplemente empezar por el contenedor, por lo que es toda la masa naranja de ese contenedor, y luego arriba ponerle una montaña de cartones y de restos de obras así un poco indeterminado. No hace falta tampoco ser muy exactos en la descripción de las cosas que hay arriba, simplemente que dé sensación de que basura, que son escombros que está ahí encima. Entonces, como veis, he hecho directamente el contenedor. Sí es importante que tenga más o menos las proporciones correctas del contenedor, pero es un tema bastante sencillo. Y luego la parte de arriba es simplemente ir haciendo una silueta bastante accidentada, así compleja, con muchas esquinas y muchos salientes para dar la impresión de que hay una montaña de escombros ahí con formas diversas. Le hacemos un poco el volumen al contenedor, dibujando los dos lados. Y luego hacemos también un poquito de fondo para que tenga un poco de contexto el contenedor. Aquí hay una silla que han dejado ahí al lado del contenedor y luego continúa la acera por debajo. No hay que meterse en mucho detalle tampoco, pero sí poner algo de algún elemento que esté en el fondo, como árboles, o la casa esa que hay al fondo, algún letrero, los aparatos de aire acondicionado. Y es importante, si ponéis algún detallito curioso, pues una señal de tráfico que haya, o algún elemento de mobiliario urbano que encontréis, eso le dará un poquito más de gracia también al dibujo. Pero aquí lo que voy a intentar sobre todo es destacar el contenedor respecto al fondo. Para ello voy a utilizar más tarde alguna técnica como poner un poco más gruesa la línea del contenedor que la línea del fondo, hacer los colores del fondo más pálidos, más claros que los colores del contenedor, etcétera. Entonces a lápiz más o menos voy dibujando lo principal para tener una referencia, pero como he dicho se trata de un dibujo sencillo para pasar el rato y no tiene que tener tampoco excesivo detalle. En los elementos del fondo, que como veis en la foto hay gran cantidad de detallitos, de elementos y de carteles y cosas, realmente con poner unos cuantos rectángulos por ahí como sombras que indiquen que hay unas ventanas y eso, nos bastaría. También podemos, si queréis recrearos un poquito más en el dibujo, hacer algunos de los carteles reales que hay con sus tipografías y eso, pero no es necesario puesto que el fondo va a ser muy secundario en este caso. Aquí marco en primer plano las líneas de la zona de aparcamiento verde que hay. Son elementos que también ayudan a dar un poco de contexto y también a llenar un poquito de forma y de color toda la parte del asfalto, que es más sosa, que ahí hay menos cosas. Entonces ya con esto más o menos tendríamos acabado el dibujo a lápiz
y empezaríamos con el de rotulador. Como siempre os digo, empezar siempre a hacer el rotulador por las partes que están más cercanas a nosotros. En este caso voy a dibujar, esto podría haber hecho unas guías horizontales para situar esta palabra, pero bueno, como es una palabra corta y tampoco quiero complicarme mucho, pues la estoy dibujando aquí un poco a pelo con el rotulador. Es el cartel este grande que hay en el lateral del contenedor. Y voy a intentar añadir también algún detallito un poco realista, como una pintada que hay a la izquierda, el número del contenedor, ese tipo de detalles cotidianos y realistas le dan mucha gracia al dibujo y bueno, son parte también de la escena. Aquí dibujo también un número que tiene, que debe ser el número de referencia del contenedor. Y voy a intentar imitar también la pintada esta que hay aquí. Así. Luego también a color podemos darle algún tipo de detalle, como algún desconchón que tenga, alguna mancha de pintura blanca que veis por ahí. Todos esos detalles no los voy a hacer a rotulador, pero sí puede que los haga luego a color para darle más realismo al contenedor. Aquí esta parte de la izquierda tiene una forma un poquito especial que debe ser para que la grúa pueda enganchar por ahí el contenedor. Entonces intentamos reflejar también esa parte un poquito diferente que tiene el contenedor. Y aquí en primer plano voy a hacer todo un plástico que hay aquí, hago simplemente la silueta y luego ya a color le daré un poquito de sombra y eso. Al hacer la acera ya le puedo ir dando más detalles, como las separaciones que hay en el bordillo, el cuadrado este donde sale el árbol. Del árbol voy a hacer la silueta aquí con un poquito de forma y también le daré luego un poquito de trama de las manchas estas que tienen los troncos de los plátanos, que son muy características de la corteza. Luego ya sigo con todo el contenedor, la silla esta que hay aquí. Todo esto lo estoy haciendo con un rotulador 01 para que quede bastante fino en general la línea, aunque luego pueda repasar el contorno del contenedor, por ejemplo, con una línea más gruesa para destacarlo un poquito. De las cosas que hay encima del contenedor, simplemente el truco es hacer como una masa informe de cosas, de papeles y eso, que lo hemos hecho con la silueta, y luego añadir 3 o 4 formas bien diferenciadas, bien reconocibles, como puede ser una caja de cartón, como puede ser un bote de pintura, como puede ser un trozo de colchón, o sea, 3 o 4 objetos reconocibles y grandes y diferenciados, y luego el resto ya hacer simplemente el contorno y llenarlo de sombras y luces para que se vea que hay algo, pero tampoco hay que dibujar todos los cartones uno por uno, todos los papeles y todos los escombros que hay ahí encima. Podéis poner algún ladrillo por ahí que asome para que se vea que son restos de obra, pero el truco es ese, hacer 3 o 4 objetos reconocibles para que se identifique lo que hay ahí, que se vea que no es simplemente arena o que no es simplemente una masa de cosas, sino que son elementos independientes
pero sin hacer todos los elementos, simplemente haciendo 3 o 4 así que destaquen un poco. Una vez que acabo con todo el contenedor, ya voy haciendo las líneas de los elementos del fondo. Aquí, como dijimos, no hay que hacer todos los elementos, algunos se pueden poner simplemente como sombras de color, pero sí los principales como esta señal de tráfico, los troncos de los árboles, el portal este que está al fondo a la izquierda y algún otro cartel por ahí. Todas estas líneas, si queréis que queden un poquito más disimuladas, también podéis hacerla con un rotulador más fino de 005, 003, para que sean simplemente referencias del dibujo, pero muy finitas. La cantidad de detalles que deis en el fondo depende un poco del tiempo que tengáis y del tiempo que queráis dedicarle al dibujo, pero tampoco hace falta meter mucho, pero sí que cuanto más detalles pongáis, más realista quedará el dibujo. Y lo importante es hacer estos detalles del fondo con un rotulador muy fino, de una forma muy suave, para que no se coman el dibujo, sino que queden simplemente en un segundo plano. Podéis marcar algún elemento así grande como estos dos aparatos de aire acondicionado, una especie de antena parabólica que hay ahí al fondo. Y luego, como os decía, en el árbol es un plátano de sombra y tiene una corteza muy característica con trozos de corteza de estos de otro color un poco más oscuro, que son muy típicos de estos árboles, entonces con eso ya se identifica un poquito el árbol. Ahora voy a hacer las líneas verdes estas del aparcamiento, que veis que sí que en este caso tienen un poquito de perspectiva, que van un poco inclinándose hacia la derecha, o sea que tener cuidado de hacer las partes laterales un poquito inclinadas y no rectas del todo. Con esto ya he acabado el dibujo de rotulador y como empezaba a chispear un poquito y además estaba un poco agobiado con la mascarilla, pues me he venido a casa a acabar ya el color en casa tranquilamente. Voy a empezar dando un poquito de fondo a toda la parte de atrás. Y va a ser una masa de tono general del fondo que luego ya iré perfilando con un poquito más de sombra e incluso un poquito de color en algunas zonas, pero por lo menos quiero tener toda una base de un color gris claro, puede ser un gris paine de momento con bastante agua, y luego ese color ya lo iré matizando un poquito según las zonas que hay. Aquí le doy un poquito más de azul para que sea un poquito más variado, no tan uniforme. Reservo de momento los árboles y la señal de tráfico, por ejemplo, para poder darle otro color también muy pálido, pero un poco diferente.
En la parte de la acera, como veis, he hecho el gris un poquito más oscuro para que se diferencie un poquito, pero más o menos que sea del mismo tono. Acabo, como siempre, la mancha de color un poquito cerca del borde, pero sin acabar el borde de la página. Me gusta siempre dejar un poquito de margen alrededor, aunque sea irregular. Y en este caso, como va a ser un fondo muy claro, tampoco es un marco muy marcado, muy intenso ahí. Para el asfalto voy a utilizar un gris bastante más oscuro para que quede un color muy diferente, dentro de que sea también más o menos en la misma gama de grises, pues que quede bastante más oscuro y que se distinga bien lo que es el asfalto. Dejo una reserva para todas las líneas verdes estas de las señales de aparcamiento, porque esas, al ser más claras, siempre hay que dejar la reserva, porque si no, encima del gris oscuro no se podría dibujar, no se vería bien el color. Y voy oscureciendo también un poquito todo lo que es la sombra de debajo del contenedor, porque ahí da un poco más de sombra y se ve más oscuro que el resto del asfalto. Y ahora voy a empezar con toda la parte de arriba del contenedor, asegurándome primero que todo el fondo quedado esté más o menos seco, porque voy a ir con esa parte que está un poco al límite de ahí. Y entonces empiezo coloreando los objetos que ya sé más o menos el color, pero para el resto, como veis, he hecho una mezcla de colores así un poco variados por encima, para que se vea que hay una masa de cosas ahí, que eso ya queda un poco a vuestra elección en la gama de colores que pongáis ahí arriba, pero en realidad no tiene por qué tener una forma definida ni un color definido, simplemente los objetos muy reconocibles como la caja de cartón y eso sí, pero el resto no hace falta. Ahora ya me meto con el contenedor, lo voy a hacer en un naranja bastante brillante para que destaque y resalte bien con el fondo quedado, que queda tan neutro. Y para hacer este color tan brillante, tan vivo, lo que he utilizado es acuarelas líquidas. Son, si habéis visto en algún otro vídeo también las he usado, son las acuarelas más concentradas y que tienen unos colores muy vivos, muy intensos, que normalmente quedan un poco demasiado brillantes en una acuarela normal, que la acuarela suele ser un poco más suave, más transparente y todo. Y esto es más tirando a gouache, a colores muy fuertes. Pero en este caso, como quiero que el contenedor tenga ese color naranja fuerte que destaque bien sobre el fondo, pues he utilizado esta opción, que queda bastante fuerte. Luego ya sobre esta base de color naranja le iré dando sombras y eso, y ganará mucho también. Marco ahora las líneas verdes del aparcamiento.
veis que el fondo de asfalto ha quedado un gris un poquito claro, luego lo tendré que repasar un poquito para oscurecerlo y así ganará un poco de contraste con las líneas estas. Y ahora voy haciendo los troncos de los árboles en un color así amarillento, pero también bastante pálido, con mucha agua, para que todo el fondo quede más o menos en ese tono pálido, un poco lejano. Esto es un poco el tema de la perspectiva aérea, que los objetos que están más lejos quedan un poco más suaves y los objetos que están más cercanos quedan con colores más vivos, más intensos, porque hay una serie de partículas en el aire que van difundiendo la luz, digamos, y entonces queda más suave. Entonces, si queréis lograr un efecto como este de que destaque el contenedor sobre el fondo, haciendo muy claro el fondo y muy vivo, muy intenso el contenedor, podéis acentuar esta sensación. Ahora ya veis que en el fondo voy marcando sombras en algunos sitios, como el interior de este portal de aquí, reservo los números, pero el resto lo voy sombreando con un color un poco más oscuro. Todo esto será un proceso de ir añadiendo sombras, añadiendo capas de grises, hasta que logremos el efecto más o menos que queramos. En este tipo de cosas es mejor ir despacito, paso a paso, poniendo una capa, otra capa y tal, hasta que lleguéis más o menos al nivel que queréis y dejarlo ahí, no tocarlo más. Si hubiéramos empezado poniendo un color gris muy fuerte en alguno de los elementos del fondo, luego ya sería más difícil aclararlo. Entonces mejor ir desde claro a oscuro y con paciencia. Aquí arriba a la derecha también coloreo la pastilla esta que suelo poner en vertical con la fecha. Es una especie de toque así un poco diferente, que lo hago imitando un poco el tipo de escritura, vamos, de dibujo chino, las firmas y eso, pues se ponen así más o menos de este tipo. Es una especie de guiño a eso. Y también es una información útil cuando pase el tiempo, ver en qué fecha se hizo ese dibujo y todo eso. Es curioso tenerlo ahí. Ahora voy haciendo también otros detalles de color, como la señal esta de tráfico. Las sombras de los aires acondicionados. Y conforme van secando los grises del fondo, voy a ir destacando unos y otros para que dentro de que estén en el mismo tono más o menos de color, pues se diferencien bien unos de otros. Al plástico este simplemente le doy un poquito de sombras aleatorias por ahí dentro para que se vea que no es una masa, sino que tiene formas distintas. Y ahora voy a empezar a sombrear toda la parte izquierda del contenedor para darle un poco de volumen por ahí. Esto lo podéis hacer directamente con un marrón más o menos y luego ir oscureciéndolo más si queréis con algo de violeta por la parte de arriba. Y toda esta sombra también la podemos dar aquí en el borde este que tiene y en el borde de arriba que hace una sombra sobre el resto del contenedor. También es importante hacerle un poquito de sombra para que se vea el volumen que tiene, que no es un contenedor plano en ese lateral, sino que tiene un reborde que sale un poquito.
voy haciendo ya otros detalles más finos, los últimos como la silla esta de aquí, que le pongo directamente en negro, aunque es un marrón muy oscuro, pero para que se destaque bien lo pongo ahí en negro. Y luego, por ejemplo, alguna sombrita en las cortezas de estos árboles para darle un poquito más de gracia al tronco, más volumen. Y ahora ya con un pincel fino voy a ir haciendo todas las letras que están pintadas en el lateral este del contenedor. Ya hice previamente un dibujo en rotulador y ahora simplemente lo voy repasando en un gris muy oscuro. Y también repasaré ahora todo lo que es la pintada esta de la esquina, el número ese que hay y todos esos elementos. Queda un poquito claro, así que tendré que repasarlo un poquito luego, pero bueno, para empezar me puede valer. Sombreo también un poquito los elementos dentro del contenedor, porque al ser elementos en 3 dimensiones tienen sus sombras y sus luces también. Y con estos últimos detalles ya vamos acabando el dibujo. Entonces, como veis, cualquier sujeto que os encontréis por la calle puede dar lugar a un dibujo bonito si lo hacéis con un poco de gracia y os gusta el tema y lo disfrutáis. Entonces os animo a que salgáis a la calle, cerca de casa, el parque de enfrente, en cualquier lado, y os sentéis un ratito a dibujar y a disfrutar del dibujo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Si os ha gustado el canal, no olvidéis suscribiros y pinchar en la campanita para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Voy poniendo como uno a la semana más o menos, o dos. Entonces, si os interesa, hacedlo. Gracias.